Luis Alberto Crespo Oropeza, uno de los poetas contemporáneos venezolanos con una obra prolífica. Este hombre de la cultura y las letras se ha identificado toda su vida con el sentir del campo venezolano, al que ha llevado a través de su poesía a estar presente en el mundo de las letras. Esta edición de Notables la dedicaremos a conocer un poco más sobre este poeta nacional. Nació en la ciudad de Carora, en el occidente del país, el año de 1941. Su familia siempre estuvo ligada al movimiento cultural dentro del entramado social de la joven ciudad del estado Lara, que se mantuvo desde comienzos del siglo pasado como una de las que prodigaron un aporte más intenso al desarrollo social del país. Pero sobre todo mi casa, sí, una casa de escritores, de gente culta, como mi abuelo, Serrero Oropeza, que fue un hombre que amó el periodismo, la cultura en todo su sentido, el periodismo cultural, que amó pues el arte, el pensamiento. Él mismo escribía poesía, tuvo un periódico que duró muchos años, desde 1919, que se llamó El Diario de Carora, y mi padre, también poeta, escritor, periodista, se casó con la hija de José Serrero Oropeza, mi abuelo, que es mi madre, Margarita Oropeza. Entonces, por supuesto, yo me rodeé de una infancia de libros, de biblioteca, de escritura, de olor a tinta, con sonido a máquina de imprenta. Fue allí, en esa Carora con su clima árido y seco, donde se fue incubando la sensibilidad en el poeta Crespo para contar esa realidad a través de metáforas y a ritmo de versos. De esa manera, nació la poesía emancipadora del bardo larense. Y un gran sol encima siempre, con grandes casas, muchas familias, muy tradicional, silencioso. Ese es el de mi infancia, por supuesto. Apenas un río color de tierra, que nos dio a beber a todos nosotros. Desde muy temprano, se notó su predilección por la palabra escrita. Recibe la influencia de su padre, Antonio Crespo Meléndez, y de don Cecilio Zubillaga, editores del Diario de Carora. Se traslada a Caracas en 1954 para cumplir sus estudios secundarios y luego decide formarse como periodista en la Universidad Central de Venezuela. Y ambos, pues, hicieron el Diario de Carora. Pero don Chío Zubillaga, como le decíamos, fue un acusador, un implacable acusador contra los terratenientes, contra la injusticia social, contra la explotación del campesino. Sería hoy un hombre, por supuesto, aliado de todas las causas populares que nosotros vivimos y a las que asistimos diariamente. Antes de dedicarse de lleno a escribir poemas, Crespo se involucra en cuerpo y alma al quehacer periodístico venezolano, siempre vinculado a reflejar la literatura en las páginas de la prensa nacional. Igualmente, su pluma pasa por revistas y algunas publicaciones, dependientes de los organismos de difusión cultural del país. Son muchas las anécdotas, como la de su encuentro con la cultura indígena. La anécdota que yo puedo contar es el haber conocido a un chamán Yanomami del Alto Orinoco y haberlo visto transfigurarse a través de su viaje chamánico en el centro de un chabono, que es la casa colectiva de los Yanomami. Y vi cómo ese hombre podía perder su conciencia, el de haber perdido su yo y ser nadie y todos. No estaba ahí y estaba ahí, podía estar en cualquier parte. El oficio periodístico no lo hizo olvidar su inclinación por buscar la belleza, usando el vehículo de la escritura. En Luis Alberto Crespo se unifican el reportero y el artista, dejando para este último la responsabilidad de no perder nunca el empeño de ser creativo. Entonces todo lo que uno pueda transmitir a los otros es superior a una escritura,
es superior a la obra personal, quiero decir. Porque en todo caso, si la escritura sirve para que eso se convierta en un bien común, entonces es imposible dejar de... Sería una traición a uno mismo el de consumirse de una forma egoísta, cuando justamente lo que uno sabe hacer lo necesitan mucho, como es, por ejemplo, la lectura común, la lectura colectiva. Este pensamiento de humildad ante la creación literaria es lo que ayuda a Luis Alberto Crespo a concebir la poesía como una manera de expresarse que alimenta el alma humana, porque asegura que es producto de uno mismo. Nunca es solitaria, nunca es un consumo personal, porque todo lo que hace la poesía es buscar un confidente, andar en busca de un confidente. Y ese confidente puede ser varios o puede ser muchos, pero en todo caso es esa el destino de la poesía, es una lectura común, la lectura de todos. Y bueno, saber que esa escritura puede ser calificada como poética, es casi un azar, es casi una sorpresa, porque por más que seamos lectores de poesía y sabemos dónde es que está la verdadera poesía, la que uno hace personalmente, es casi uno no la ve, casi anda ciego con lo que escribe. La obra publicada por Luis Alberto Crespo comienza en el año 1968, con su libro de versos titulado Si el verano es dilatado. Luego comenzó una prolífica producción en la que el esfuerzo por dar lo mejor de sí destaca en este hombre de la cultura. Yo creo que uno comienza a sentir lo que es poeta, que se es poeta, por el hecho de que uno es lector de poesía. Y entonces, como es lector de poesía, es capaz de lograr ser lector de uno mismo, desde el punto de vista crítico. Esa es la parte más alta del destino de un poeta. ¿Cuándo comienza eso? No sé. Realmente no se puede saber. Pero el momento en que eso se logre es cuando tú le encuentras una razón de ser a la poesía. ¿Por qué? Porque no solamente porque es noble, porque todo el hombre es así, siente y piensa y sueña, pero ¿cómo conviertes eso en una forma que sea común a todos, o que toques eso que piensa y siente y sueña el hombre todo, a partir de ti mismo? El poeta Crespo es un hombre sencillo. A través de sus versos, trata de reflejar la simplicidad de la belleza con un uso nada vanidoso de las letras. En su obra existe una lucha incesante contra la vanidad. En la medida que un poeta vence su vanidad, es modesto, duda, es generoso, se desaparece incluso de sí mismo, para que sea la escritura la que hable por él, es la gran utopía del poeta. Yo creo que eso es un reto difícil, pero en todo caso vale la pena que el poeta lo intente. La primera gran obra de Crespo es Resolana, editada en 1980, donde trató de plasmar la relación entre la sequía y soledad presentes en su Carora natal, junto con esas mismas características dentro del ser humano. Relata que fue uno de los libros que más lo marcó a lo largo de su vida. Realmente fue una experiencia realmente intensa, casi agotadora, porque fue más borradura que escritura. Si algo tiene de válido ese libro, es el esfuerzo por haber intentado conciliar esos dos espacios de la sequía, la del ser y la del paisaje. En 1984 llegaría el libro Entreabierto, donde el poeta Crespo refleja un proceso personal muy doloroso, según sus propias palabras. Asegura que fue escrito a contramano de lo que era su vida en ese momento. Entonces, entreabierto porque está entre la sombra y la luz. Es decir, tú acabas de abrir tu puerta, que eres tú mismo, y te encuentras con el gran resplandor de afuera. El gran resplandor de afuera te trae la memoria de lo que eso que está afuera
ha sido tu vida o es tu vida, y desde adentro tú tienes una ansia inmensa de defenderla, tu interioridad, y no te deja, porque acabas de abrir la puerta y esa luz entró en ti. Entonces se llama Entreabierto, es un libro que yo pienso pues que es un libro doloroso, un libro donde lo patético está muy presente. El principal aporte de Luis Alberto Crespo es una poesía breve, con palabras ceñidas a lo estrictamente necesario y que elaboran un paisaje seco como metáfora existencial. Piensa que todavía no le ha llegado la oportunidad de escribir el libro que consideraría como ideal. El libro ideal es un libro donde ni paisaje ni ser se distinguen y que sean una sola y misma voz, un paisaje ya encarnado en el ser. Y eso es lo que yo pretendo cada vez que escribo poesía. Y más allá del libro ideal, sus motivos de inspiración se pasean de la naturaleza a los animales. Estos dos elementos funcionan como fuente principal de inspiración en el imaginario del poeta Luis Alberto Crespo. Entonces comienza conmigo y el caballo una vinculación que va más allá del propio hecho de la cabalgadura, de cabalgarlo, no. Es un encuentro, una especie de entendimiento entre ese ser que es el caballo y mi ansia de irme, mi ansia de no estar conmigo y la ilusión de alcanzar lo inalcanzable. Entonces ese es el contenido, podemos decir así, más profundo o más oculto pues, de ese libro, donde yo hablo con los caballos. Luis Alberto Crespo ha sido un hombre preocupado por dejar su huella en la historia de Venezuela. Más allá del gran público, desde el punto de vista individual, siente la necesidad de inculcarle a sus dos hijos las ansias de ser mejores personas a través de la cultura. Animarlos a la cultura, animarlos porque se acerquen a ese beneficio de la cultura, la lectura y la escritura, de la sensibilidad artística, de la dignidad que significa el humanismo, entendido de esa forma. Entonces creo que, sin duda alguna, educar al otro para la cultura es una de las pasiones más hermosas que puede vivir el ser humano. Estima el bardo venezolano que la juventud del país debe dedicarse a ser útil a sus compañeros de sociedad, dejando a un lado las diferencias y procurando hacer más énfasis en la solidaridad. Yo creo que uno no puede dejar de ser poeta porque uno no puede dejar de ser hombre, de ser humano. Uno no puede dejar de ser quien es de lo que hace, porque hay mucha gente que necesita de uno. En perspectiva. Luis Alberto Crespo llevó adelante en paralelo su carrera como poeta y periodista. Fue director de la revista Imagen y reportero de la extinta agencia de noticias Benpress, hoy rebautizada como Agencia Bolivariana de Noticias. Actualmente, dirige el destino de la Casa de las Letras Andrés Bello, uno de los maestros del libertador Simón Bolívar y de quien tiene palabras elogiosas. Fue un gran educador, un hombre que fue uno de los pilares fundamentales de la integración latinoamericana a través de la educación, del español que hablamos, de la lengua española que es nuestra, resultado de la síntesis de nuestras culturas particulares, nuestra manera de ver el mundo y la manera de hablarlo, y el español que heredamos de los grandes españoles de España, los grandes, Cervantes, Quevedo, Góngora, es decir, esa gran tradición de la lengua española que después aquí realiza esa síntesis después de ese encuentro trágico, doloroso, pero al mismo tiempo fascinante.
Luego de regresar de la ciudad de París, donde el poeta Crespo vivió por 5 años, su vida literaria ha estado influenciada por grandes maestros. De Vicente Gervasi aprendió que la poesía puede tener calidad plástica, y de Ramón Palomares asimiló que la obra poética puede ser la llave para conocer una región. Indudablemente que el mío es un país preciso, como el de Ramón, es también el de él, de las grandes montañas, los grandes verdores, las aguas que murmuran y piensan y sienten, los aromas de esos grandes espacios verdes y altos. El mío es seco, árido, espinoso, muerto de sed y sometido al mediodía. Y eso es lo que yo trato de escribir siempre, o transfigurar a través de la experiencia personal de vivir y ser. Indudablemente lo que intento hacer es como que ese paisaje, ese espacio árido, seco, expuesto al mediodía, y los sentimientos, las emociones que despiertan o el pensamiento que suscita puedan ser uno solo. Otro personaje por el cual siente admiración es Luis Beltrán Prieto Figueroa, uno de los maestros más importantes de toda la historia venezolana y destacado luchador por la educación del pueblo. Prieto también fue el creador del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. Y el otro más nuevo, relativamente, es el gran Luis Beltrán Prieto Figueroa. Su escuela viene de ahí, de Simón Rodríguez, y viene de Andrés Bello. Él es uno de los baluartes de esta nueva Venezuela que queremos nosotros y estamos empeñados en fundar Venezuela, una Venezuela no solamente limitada a sus fronteras, sino una Venezuela bolivariana. Es decir, esa integración de pueblo en que pensó Bolívar y luchó tanto. Es así. Luis Alberto Crespo es un hombre apegado a lo sensible, a las cosas más hermosas de la cultura del ser humano. Ahora, en una palabra, conoceremos parte de los gustos y aficiones del poeta nacido en el estado Lara. Un color. El blanco. Una canción. Un bolero será. Una fortaleza. Yo creo que la de Araya, que está destruida. Una película. La película se llama La Gran Ilusión. Un escritor. Bueno, Juan Sánchez Peláez. Un miedo. A traicionarme a mí mismo. Un triunfo. Ser humilde. Una fruta. La piña. Una frase. La frase que más me gusta es no sé. Un refrán. Solo sé que no sé nada, eso no es un refrán, pero me pareciera. Una comida. Indudablemente, mi plato preferido es la carabota con queso rallado. Para concluir esta sección del programa Notables, Luis Alberto Crespo nos recita su poema Vengo de afuera. Vengo de afuera, he de aprender de nuevo a conocerme, a ordenar de nuevo lo que yo era, lo que perdí de mí en los pasos y en la vista. ¿Qué alma tuve cuando se estremecía la noche en la rama y el ser demoraba entre los ojos? Así llegamos al final del programa Notables con Luis Alberto Crespo, integrante de la corriente poética venezolana con una trayectoria exitosa en el mundo de las artes. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional del CONAC en el renglón de poesía, Premio Municipal de este mismo género y Premio Nacional de Periodismo Cultural. El poeta Crespo ha dejado su mirada sobre el sentir de la vida en el campo venezolano, lo cual constituye su principal aporte al desarrollo cultural del pueblo de la patria de Simón Bolívar.